Bien, bien, entonces, bienvenidos, estimados colegas. Eh, de antemano les digo, ¿no? Gracias por haberse conectado. Es muy interesante poder desarrollar con todos ustedes, estimados profesores, profesoras, todos estos temas. Y bueno, ya tuvimos suficiente tiempo de espera, ¿no? Para los demás colegas. Vamos a dar inicio entonces a las actividades programadas el día de hoy. Bien, en primer lugar, vamos a entrar en contexto sobre el tema que vamos a desarrollar hoy, que es un tema muy interesante, muy importante para nuestro desempeño docente y es algo que forma parte de nuestra rutina pedagógica, ¿no? El cual es el enfoque por competencias, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se trata, ¿no? Vamos a recordar, ¿no? Porque nosotros estamos inmersos en esto siempre, ¿no? Forma parte de, ¿no? Nuestras actividades. Entonces, vamos a dar algunos conceptos, algunas teorías sobre esto, ¿no? Y en primer lugar, vamos a decir, ¿no? Que la competencia es la base, es el fundamento, es el andamiaje, ¿no? Del desarrollo curricular, ¿no? Eh, si no tenemos unas buenas competencias o no desarrollamos correctamente nuestras competencias, entonces eh, el desarrollo del currículum, ¿no? Se va a tornar en algunas ocasiones un poco difícil, ¿no? Entonces es muy importante y es relevante poder desarrollar las competencias de manera óptima, de manera asertiva, ¿no? El centro de atención, ¿no? Va a estar puesto, ¿no? O va a estar concentrado en el estudiante, es decir, en nuestros alumnos, en nuestras alumnas y en el desarrollo de sus potencialidades, de sus habilidades, de sus capacidades, ¿no? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a seguir y a desarrollar nuestras competencias? Todo aprendizaje es contextualizado, ¿no? Entonces, el aprendizaje, es decir, la enseñanza, se desarrolla o se va a desarrollar en base a actividades y a la elaboración de productos, ¿no? Entonces podemos decir o podríamos afirmar que el currículum por competencias obedece a un perfil, ¿no? De la educación básica, ¿no? De la educación elemental, que condiciona las actividades de aprendizaje, ¿no? Es decir, eh, nuestras actividades tienen que guardar relación, ¿no? Estrecha con las competencias que vamos a desarrollar o que estamos proponiendo. Obviamente, ¿no? Este enfoque, ¿no? Del currículum va a cambiar y está diseñado, pues, eh, según el nivel o grado al cual estamos nosotros enseñando, ¿no? Entonces, podríamos afirmar o podríamos decir lo siguiente, ¿no? Que para lograr aprendizajes, ¿no? Es decir, para lograr objetivos o metas propuestas o trazadas por nosotros, vamos a requerir de los siguientes aspectos, ¿no? En primer lugar, ejercitación continua, es decir, ejercitación constante, ¿no?
en contextos desafiantes, ¿no? Es decir, contextos que al alumno le generen y le motiven interés, ¿no? Que le resulten atractivos, ¿no? Una cuota, también es importante una cuota, ¿no? Muy alta o muy significativa, ¿no? De interacción y comunicación, ¿no? Es importante que en el proceso de enseñanza, aprendizaje que nosotros realizamos con nuestros estudiantes, se dé, ¿no? Un proceso de interacción, es decir, que los alumnos participen, que se interrelacionen con sus pares y que a la vez realicen un aprendizaje de forma conjunta, ¿no? E interactuando con nosotros, los docentes. De esta manera vamos a lograr una integración y una comunicación asertiva. En pocas palabras, tenemos que ir desterrando, ¿no? En algunos casos, esa opción o esa forma de enseñanza en la cual nosotros como docentes somos los protagonistas y nosotros somos los que hablamos, explicamos y manejamos todo, y el alumno tiene un rol pasivo en el cual simplemente se dedica a copiar o a memorizar. Todo eso tenemos que transformarlo, ¿no? Y lograr que los alumnos interactúen, participen, se compenetren con el tema, ¿no? ¿Y cómo podemos lograr que el alumno participe? Lo podemos hacer a través de trabajos grupales, a través de haciéndolos intervenir, ¿no? Con preguntas, con comentarios, quizás dándoles algún tipo de participación, responsabilidad, ¿no? O que cumplan un rol, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? Por eso se dice y se recomienda que la indagación, es decir, la investigación, y la reflexión crítica debe ser permanente, ¿no? Cuando el alumno es un alumno que investiga, que averigua, que tiene espíritu crítico, ¿no? Entonces, su participación va a ser permanente, es decir, vamos a tener alumnos que están conectados, ¿no? Con el tema que estamos desarrollando, con los trabajos que estamos proponiendo, ¿no? Sin embargo, si tuviéramos alumnos que no participan o que simplemente se dedican a escuchar, ¿no? O a copiar, ¿no? Entonces estaríamos hablando de alumnos quizás que van a presentar una conducta un tanto mecanizada y no un tanto participativa, ¿no? Entonces, nosotros debemos generar las condiciones necesarias para que el alumno participe en la clase, para que el alumno intervenga y forme parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Al afrontar retos, nuestros estudiantes, ¿no? eh, van a sentir que despiertan su curiosidad e interés, ¿no? Entonces, cuando nosotros proponemos temas, ¿no? Cumpliendo un rol motivacional, ¿no? Y proponemos temas de interés para ellos y que van a repercutir en su vida cotidiana, entonces ellos van a demostrar interés, ¿no? Hacia la materia o el curso que estamos desarrollando, ¿no? Debemos fomentar el compromiso, ¿no? Y agrado o satisfacción con la acción de respuesta al desafío, ¿no? Es decir, pareciera un trabalenguas, pero lo que queremos transmitir es de que el alumno, cuando se siente comprometido o satisfecho, ¿no? Con el trabajo que se les propone, ¿no? Entonces el alumno va a participar, ¿no? Va a brindar respuestas, va a brindar soluciones, va a intervenir, ¿no? Con el tema que nosotros estamos desarrollando, ¿no?
¿Y cómo vamos a lograr también todo esto? Bueno, tenemos que estimular, ¿no? Y dar posibilidades o crear posibilidades para la imaginación y la creatividad, ¿no? El alumno sale de su rol pasivo cuando participa, ¿no? Cuando hace propuestas, pero para participar y para realizar o ejecutar propuestas, ¿no? Tiene que ser creativo, tiene que demostrar imaginación y allí nos vamos a dar cuenta que se está involucrando con el desarrollo de la clase. Bien, vamos a ver ahora en este cuadro, estimados colegas, ¿no? Las capacidades que se movilizan para lograr la competencia, ¿no? Allí estamos viendo, pues, ¿no? Las capacidades, ¿no? Que se van a tener que desarrollar. Y estas capacidades, como les decía anteriormente, guardan estrecha relación con el nivel o el ciclo educativo, ¿no? En el cual nosotros nos desarrollamos, ¿no? Entonces, allí tenemos como primera capacidad, ¿no? Los conocimientos, ¿no? Es decir, eh, el cúmulo, ¿no? O el conjunto de conocimientos, de saberes que vamos a transmitir, que vamos a enseñar a nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Otro aspecto que no deja de ser importante y fundamental son las habilidades, ¿no? Es decir, las habilidades que son muy diversas y variadas y varían y cambian de alumno entre alumno, ¿no? Porque no cuentan, no contamos con las mismas habilidades, ¿no? Son las habilidades que puedan tener, valga la redundancia, nuestros estudiantes, ¿no? Y allí quizás vamos a poder mencionar un poco lo que es las inteligencias múltiples, ¿no? Sabemos que todos, como seres humanos, contamos con diversas habilidades, unas habilidades más desarrolladas que otras, ¿no? Porque esa es la naturaleza del individuo, ¿no? Entonces acá podríamos hablar, como les decía, de las inteligencias múltiples, porque vamos a tener quizás estudiantes que tienen mucha habilidad para quizás las matemáticas, otros para la comunicación, ya sea oral o escrita. Vamos a tener estudiantes que van a tener habilidades para el área de ciencias, ¿no? Otros quizás para personal social, otros para el arte, otros para el deporte. Y la función de nosotros es saber detectar esas habilidades, esas potencialidades, encaminarlas y desarrollarlas al máximo, ¿no? Desarrollarlas al máximo, crear las condiciones necesarias a través de nuestras estrategias, de nuestros métodos, de los recursos, para que nuestros alumnos logren desarrollar al máximo estas habilidades con las cuales ellos cuentan, estas habilidades innatas. Muchas veces, sí, tenemos que ser realistas y aceptar que en nuestro quehacer pedagógico esto va a resultar en algunas ocasiones un poco difícil, ¿no? Porque imagínense, en un aula de 30, por poner un ejemplo, ¿no? Vamos a contar con múltiples y diversas habilidades entre nuestros estudiantes, ¿no? Y cómo poder detectarlas, ¿no? Y también cómo poder desarrollarlas, ¿no? Potenciarlas al máximo, ¿no? Porque mientras estamos trabajando con un grupo algo, tenemos que también ir viendo la manera de estar orientando, direccionando al otro, ¿no? Sin embargo, es un trabajo conjunto, mancomunado, un poco difícil, pero no imposible, ¿no? Entonces, en tercer punto vamos a tener las actitudes, ¿no? Las actitudes, es decir, la predisposición, muchas veces la motivación, las ganas que tiene el alumno, la alumna de desarrollar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos encontramos con casos, ¿no? En algunas ocasiones en que el alumno no sabe o no cree en las habilidades que tiene, ¿no?
o todavía no las ha descubierto, o quizás se ha dado cuenta, pero no la desarrolla, ¿no? Ejemplo, a ver, por poner un ejemplo muy práctico. Una habilidad para el arte, específicamente para la música, ¿ya? Entonces, vamos a detectar por ahí de que nuestro alumno es bueno para el canto o para tocar algún instrumento, ¿no? Pero si quizás no se le dan los recursos o quizás el alumno no cuenta con los medios o con el tiempo, porque muchas veces, y esto es una realidad, colegas, ¿no? Al curso de arte le damos menor peso horario, ¿no? Menor carga horaria mayormente andamos preocupados, ¿no? Y bueno, es lo normal y también es lo que nos manda el currículum, ¿no? Andamos preocupados por los cursos de comunicación, del área de matemáticas, ciencias, personal social, ¿no? Y los cursos que tienen menor carga horaria siempre son, ¿no? Y siempre han sido, ¿no? Los cursos de arte, de religión, ¿no? Bueno, y por último los talleres, ¿no? Llámese computación, inglés. Entonces, sin embargo, nosotros, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Debemos darle la debida importancia a las habilidades que logremos detectar o que sabemos que nuestros alumnos tienen, ¿no? Vamos a ver ahora o a recordar, ¿no? Lo que es competencia, ¿no? Vamos a ver entonces un poco al respecto, ¿no? La competencia, ¿no? La facultad es la facultad, ¿no? Que tiene una persona, un individuo, de combinar un conjunto de capacidades, ¿no? A fin de lograr o a fin de conseguir un propósito específico, es decir, una meta, ¿no? En una situación determinada, en un caso determinado, en un caso específico, ¿no? Actuando de manera pertinente y con sentido ético, ¿no? Es decir, competencia, ¿no? Miren qué interesante, es un conjunto, un grupo, un cúmulo, ¿no? De capacidades, ¿no? Que tenemos o con las cuales contamos, ¿no? Y que las vamos a combinar y las vamos a desarrollar con el propósito, ¿no? De lograr de manera positiva, de manera asertiva, un aprendizaje determinado, ¿no? Entonces, eh, una competencia, pues, ¿no? Es muy importante porque se complementan o se juntan, ¿no? O se unen varios saberes, ¿no? Para lograr un fin, un fin determinado, ¿no? ¿Y qué podríamos decir entonces de los desempeños, no? ¿Qué podríamos comentar o qué podríamos decir de los desempeños? ¿O a qué llamamos? Bueno, lo sabemos, ¿no? Pero vamos a recordarlo. ¿A qué llamamos desempeños, no? Los desempeños son descripciones específicas, ¿no? Estamos conceptualizando algo, ¿no? Son observables, ¿no? En determinadas situaciones, ¿no? Y no tienen un carácter exhaustivo, ¿no? Es decir, los desempeños eh, van a ser descripciones relacionadas específicamente a un tema, ¿no? Y no van a tener un carácter exhaustivo, ¿no? Estos desempeños ya sabemos que tienen que guardar estrecha relación, ¿no? Con la edad de nuestros alumnos, es decir, con el grado en el cual estamos o con el ciclo, ¿no? En el cual estamos trabajando, ¿no? Con el ciclo educativo, con el grado en el cual estamos trabajando o estamos desarrollando, ¿no? Nuestro quehacer pedagógico. Y vamos a comentar acá, pues, algunos estándares de aprendizaje, ¿no? Vamos a comentar algunos estándares de aprendizaje, ¿no? Acá los tenemos. eh, ¿Qué son los estándares o qué podríamos decir sobre los estándares de aprendizaje, ¿no? Son descripciones,
¿no? Del desarrollo de de la competencia o de las competencias, ¿no? En niveles de creciente complejidad, ¿no? Desde el inicio hasta el final de la educación básica, ¿no? Es decir, eh, vamos a tener allí, ¿no? Que desarrollar, ¿no? Y a la vez describir los niveles de competencia en los cuales estamos realizando nuestro trabajo pedagógico, ¿no? Desde el punto de partida, es decir, desde el inicio de la educación, ¿no? La educación básica, ¿no? Hasta el fin, ¿no? Hasta el final, hasta lograr culminar con ella, ¿no? Bien, entonces podríamos decir entonces qué supone demostrar una competencia, ¿no? ¿Qué es lo que supone? ¿Qué es lo que implica? ¿No? ¿Qué es lo que compromete demostrar una competencia? ¿No? En primer lugar, podríamos decir, ¿no? Que es analizar la situación asumiendo su complejidad, es decir, asumiendo los retos, los desafíos, los problemas que se puedan presentar, ¿no? Y por eso decimos allí, ¿no? Identificar los problemas, ¿no? Que muchas veces no los llamamos problemas, los llamamos desafíos, ¿no? Identificar los desafíos, los retos, ¿no? Y escoger, ¿no? Los datos más relevantes, ¿no? Es decir, de todo ese cúmulo de desafíos que se puedan presentar, debemos de extraer lo más relevante, es decir, lo más importante o lo que nos va a servir más, ¿no? O lo que les puede interesar más a nuestros alumnos, ¿no? En el segundo aspecto, vamos a ver que hay que evaluar las opciones de las respuestas que sean más pertinentes, ¿no? Es decir, las más adecuadas, las más asertivas, las que se acerquen más a la realidad, ¿no? Para esto debemos distinguir las mejores opciones, ¿no? Distinguir las mejores opciones, identificar el esquema más óptimo, ¿no? Es decir, el mejor esquema, ¿no? O el esquema que se adapte más a lo que nosotros estamos buscando lograr conseguir, ¿no? Un siguiente aspecto sería poner en práctica la opción de respuesta elegida, ¿no? ¿Y a qué nos referimos o de qué se trata la opción de respuesta elegida, ¿no? Bueno, esto conlleva a movilizar los saberes respectivos, ¿no? Combinarlos y afrontar la situación, ¿no? Es decir, debemos valernos, ¿no? Y poner en práctica los conocimientos, ¿no? Con los cuales ya cuenta el alumno, ¿no? Ya cuentan nuestros estudiantes, porque los estudiantes siempre vienen con conocimientos previos, ¿no? Y aparte van a tener saberes, pues, que son los que nosotros estamos dándoles, ¿no? En este continuo proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la idea es que ellos aprendan a combinarlos y afrontar las situaciones, problemas que se les puedan presentar en algún momento, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a ver entonces el proceso circular de la acción competente o el proceso circular de una acción competente, ¿no? Y lo vamos a hacer en orden, ¿ya? En primer lugar, ¿no? O como punto de partida o como número uno, ¿no? Vamos a tener, ¿no? Que utilizo la situación
comunicativa y adecuo mi texto a ella, ¿no? Es decir, me voy a valer o nos vamos a valer, o mejor dicho, nuestros estudiantes se van a valer del lenguaje oral o escrito según la situación lo amerite o lo requiera, ¿no? Para adecuar su texto a ella, ¿no? Entonces, en primer lugar, podríamos decir, pienso, ¿no? Y me esfuerzo en entender el problema, ¿no? Es decir, pienso, analizo y me esfuerzo para poder entender el reto, el desafío, el problema, como lo quisiéramos llamar, ¿no? Para poder enfrentar un desafío, tenemos que analizarlo, tenemos que pensar, ¿no? La mejor manera para poder encontrar la estrategia mejor adecuada, ¿no? O la que mejor se adapte a la resolución de este desafío, ¿no? En segundo lugar, o como segundo componente, o como segundo aspecto, podríamos decir la organización, ¿no? Organizo y desarrollo mis ideas de forma coherente y cohesionada, ¿no? Es decir, eh, puedo tener muchas ideas con relación a un problema, a un desafío o a un reto. Se me pueden presentar muchas ideas, ¿no? Pero tengo que eh, organizarlas, ¿no? Organizarlas, es decir, ordenarlas, ¿no? Ordenarlas de la mejor manera, es decir, de forma coherente, para yo poder lograr un óptimo aprendizaje, ¿no? Y una óptima resolución del conflicto, del desafío o del problema, ¿no? Entonces, eso me va a permitir analizar mis posibles opciones, ¿no? Es decir, no hacerlo de manera apresurada, sino tomarme una pausa y analizarlo, ¿no? Y ver la mejor opción, la mejor alternativa, ¿no? La mejor alternativa de solución, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Para contextualizarlo mejor. Un ejemplo, a ver, sobre el área de ciencias, ¿ya? Imaginémonos que vamos o estamos proponiendo a los alumnos que realicen un experimento, ¿no? Que realicen un experimento, a ver, vamos a ver, quizás, vamos a coger el ejemplo de ayer, ¿no? Un experimento sobre las células, ¿no? Entonces, los alumnos van a tener diferentes propuestas, ¿no? Quizás nosotros vamos a coger, a ver, el clásico ejemplo de la célula, vamos a coger el clásico experimento del huevo, ¿no? Entonces, a nosotros como docentes podemos plantear eso, ¿no? El clásico experimento del huevo, pero de repente los alumnos van a tener otras opciones, ¿no? O van a proponer otras ideas, ¿no? Y eso es bueno y es fructífero y es lo ideal porque no solamente se tienen que quedar con lo que nosotros proponemos o damos, sino que al momento de ellos plantear otras ideas y organizarlas de manera coherente, nos están demostrando que están participando, ¿no? Están participando en la actividad que estamos realizando, están participando, ¿no? Se están integrando, están demostrando interés y están interactuando. Y cuando el alumno demuestra todo eso, quiere decir que está comprometido y está conectado con los aprendizajes que se están desarrollando en el aula, ¿no? Si por el contrario el alumno se queda callado, ¿no? O dice, ya sí, lo voy a realizar de esa manera, entonces quizás estaríamos hablando de alumnos, pues, que simplemente se están dedicando a copiarlo, ¿no? O a seguir la idea que nosotros estamos proponiendo, pero que no tienen otra propuesta u otra alternativa, ¿no? En tercer punto, vamos a ver entonces que utilizo, ¿no? Convenciones
del lenguaje escrito de forma pertinente, ¿no? Eso estuvimos comentando en conferencias anteriores, ¿no? A nuestros alumnos les resulta hoy en día eh, un poco difícil, o podríamos decir que les cuesta más trabajo eh, comunicarse de manera escrita, es decir, les cuesta el trabajo o les demora más tiempo realizar una buena eh, composición de algún texto, ¿no? O la expresión escrita. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, veníamos pues de terminar una etapa de pandemia, estamos enfrentándonos a una generación de alumnos, ya sean niños o adolescentes, que son tecnológicos, ¿no? Y es una realidad, no nos podemos tapar los ojos. Es una realidad esto de nuestros alumnos tecnológicos, ¿no? En los cuales el uso muchas veces recargado, por no decir saturado, ¿no? De la tecnología, llámese el uso de indiscriminado de las computadoras, de los celulares, en los cuales pues tienen un tipo específico de escritura, ¿no? Que está muy distante, ¿no? O muy lejos de la escritura convencional formal, ¿no? En las cuales tenemos que respetar los signos de puntuación, la ortografía, la caligrafía, ¿no? Entonces estamos como que tenemos que retomar, hacer que el estudiante retome, ¿no? Este tipo, ¿no? De convenciones del lenguaje formal, ¿no? Porque es así como nos vamos a desenvolver en la vida, ¿no? Es así como nos vamos a desenvolver en la vida. Si bien la tecnología forma parte de nuestra vida, es necesario que los alumnos aprendan a comunicarse correctamente de forma, emplear el lenguaje oral de manera apropiada y el lenguaje escrito, ¿no? Entonces, esa es nuestra función, pero ellos tienen la obligación, ¿no? De generar estas estrategias y de ponerlas en práctica, ¿no? De ponerlas en práctica, de contribuir ellos mismos, ¿no? A mejorar su lenguaje oral y su lenguaje escrito, ¿no? Me imagino que pues, ¿no? Dejaremos nosotros mayores trabajos escritos, ¿no? Una forma, ¿no? De motivarlos a ellos es que cuando dejemos trabajo, bueno, en mi caso, ¿no? A mí me gusta, ¿no? También tenemos que, bueno, adaptarnos, ¿no? También a la realidad de ellos, pero una forma de motivarlos es haciendo que ellos escriban a mano sus trabajos, ¿no? Porque cuando les decimos que mandamos un trabajo y les damos a ellos la opción de que lo tipeen, ¿no? Sabemos por experiencia propia, ¿no? De que muchas veces el trabajo lo mandan a hacer o se los hacen, ¿no? Y bueno, para mí tienen mayor significado, eso ya también va a depender del criterio de cada uno, coleguitas, ¿no? Y eso es respetable, pero para mí tiene mayor significado un trabajo manuscrito, ¿no? Es decir, un trabajo realizado a mano. Quizás no lo podamos hacer en todos los cursos, ¿no? O va a depender también del grupo etario con el cual estemos trabajando, ¿no? O a qué ciclo pertenezcan, a qué ciclo educativo pertenezcan nuestros alumnos, ¿no? Pero en la mayoría de veces que sea posible realizar este tipo de trabajo, ¿no? Sería conveniente hacerlo, ¿no? Porque también, aparte de evaluar el tema en sí, el trabajo que estamos dejando, vamos a poder ver eh, cómo es, ¿no? La comunicación escrita que tienen ellos, ¿no? Es decir, ver su ortografía, su caligrafía, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, todo lo que eso implica, ¿no? Como cuarto punto, ¿no? Vamos a tener, ¿no? Que dice, reflexiono y evalúo mi texto escrito. Miren, justo lo que yo les estaba comentando, tanto en forma como contenido, ¿no? Como en su contexto. Es decir, eh, el redactar, ¿no? O el crear un texto o el elaborar un texto, o vuelvo a repetir, el redactar un texto, no solamente implica
tener una buena caligrafía, respetar la ortografía, ¿no? Sino que también tiene que haber una coherencia, ¿no? En la forma, cómo lo planteo yo, ¿no? Cómo lo estoy manejando, ¿no? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es el trasfondo? ¿No? Entonces, todo eso, el alumno, nuestros estudiantes lo van a aprender a realizar a través de la práctica, ¿no? A través de la práctica. Se me ocurre, ¿no? Y sé que lo hacemos nosotros, crear composiciones, escribir su propia biografía, ¿no? Hay tantas formas que yo sé que ustedes lo han venido haciendo y lo van a continuar realizando, ¿no, colegas? Entonces, va a depender de las estrategias también que nosotros empleemos, ¿no? O vayamos a emplear. ¿No? Acá tenemos, bueno, en este cuadro que lo pueden apreciar ustedes en la diapositiva, en su pantalla, tenemos orientaciones pedagógicas, ¿no? Para el desarrollo de competencias, ¿no? Y como dice allí, son orientaciones, ¿no? Porque nosotros en nuestro desempeño docente, tenemos una manera particular de trabajar, ¿no? Y adecuamos eh, nuestras habilidades, adecuamos nuestro desempeño docente a la realidad con la cual estamos trabajando, con el grupo de alumnos con los cuales estamos trabajando. Sin embargo, siempre es bueno, ¿no? Tener, bueno, otras luces, ¿no? Para que se nos abran otras rutas de aprendizaje, otros caminos, ¿no? Para poder mejorar, porque hacia eso apuntamos, ¿no? A ir mejorando día a día, ¿no? Entonces allí tenemos, bueno, lo tenemos con colorcitos, ¿no? En primer lugar, aprender haciendo, ¿no? Vamos a ver por colores, ¿no? La del color amarillo, ¿no? Aprender haciendo, qué interesante, ¿no? No aprender escuchando solamente, ni aprender solamente copiando o transcribiendo de la pizarra, sino que está comprobado que los mejores procesos de aprendizaje se dan cuando el alumno mismo construye su aprendizaje, es decir, cuando él mismo forma parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, aprender haciendo, ¿no? Es decir, em, ¿cómo podemos enseñar, ¿no? O cómo podríamos enseñar, vamos a poner un ejemplo, a ver, ¿de qué área? A ver, del área de matemáticas, ¿no? O de personal social, a ver, se me ocurre ahorita. ¿Cómo podríamos enseñar valores, ¿no? O cómo podríamos enseñar normas de convivencia, ¿no? A nuestros alumnos, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, cada valor responde a una teoría o tiene un marco teórico, los valores se aprenden con la práctica, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, yo le puedo hablar a mi alumno de puntualidad, ¿no? O le puedo hablar a mi alumno de respeto, o le puedo hablar a mi alumno de solidaridad, ¿no? Le puedo dar la teoría, pero ¿cómo va a aprender mejor el estudiante este valor? ¿No? Lo va a aprender con la práctica, lo va a aprender haciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En lo que es puntualidad, ¿no? Yo le hablo de puntualidad, pero él tiene que demostrarme que es puntual, ¿no? Al llegar temprano al colegio o a llegar a la hora, al presentar sus trabajos, el día y la fecha que se indicó o en el momento que se indicó, al retirarse también de la institución educativa en el momento que se indica y no quedándose fuera de los horarios, ¿no? A no ser que haya pedido un permiso. Entonces allí estoy eh, participando, ¿no? O aprendiendo haciendo, ¿no? Entonces, el alumno tiene que construir su aprendizaje,
¿no? El alumno tiene que ser el eje, el motor, el centro de su propio aprendizaje, ¿no? Esto se emplea mucho también o lo vemos, por ejemplo, en los cursos de ciencias, ¿no? Los cursos de ciencias y los otros cursos también deberían ser así, ¿no? Necesitan de práctica, necesitan que el alumno haga, necesitan que el alumno experimente, ¿no? Entonces, eh, otro ejemplo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, con nuestros alumnos de inicial. Si yo quiero enseñarle al alumno eh, sabores, ¿no? Los sabores más comunes, dulce, salado, ácido, amargo. Yo le puedo contar y le puedo mostrar imágenes, ¿no? De lo que representa cada sabor. Quizás en el sabor ácido le represente la imagen de un limón, en el dulce el azúcar o la miel, en el salado la sal, en el amargo el café, ¿no? Pero él aprendería mejor o ellos van a aprender mejor si degustan, es decir, si prueban, si perciben el sabor, si yo les doy a probar el sabor, ¿no? Es decir, si realizo una clase experimental a través de la experiencia directa, ¿no? Sí les entiendo, colega, ustedes estarán pensando ahorita y dirán, en algunos cursos o en algún punto determinado de la materia no se puede desarrollar esto porque también nos toma tiempo, ¿no? Y es un poco difícil con todos los alumnos que tenemos realizar este tipo de aprendizaje. Sin embargo, tengámoslo, por eso dice ahí orientación, ¿no? Tengámoslo como una referencia para poder aplicarlo cuando podamos o cuando la situación lo amerite, ¿no? Quizás no lo vamos a poder tener como una constante, pero sí que nos sirva como punto de partida o de referencia para que en algún momento que yo dicto algún curso, tengo algún tema, alguna materia en la cual sí voy a poder poner esto o hacer que esto se ponga en práctica, ¿no? Poder aplicarlo, poder utilizarlo, ¿no? Bien, tenemos otro punto, ¿no? Que está allí con color medio azul acero que dice, ¿no? Partir de saberes previos, ¿no? Y esto aplica para todo, ¿no? Para los estudiantes, en algún momento aplicado también para nosotros, ¿no? Los saberes previos, pues, ¿no? Nosotros tenemos conocimiento que son, ¿no? Las ideas, los conocimientos que tienen nuestros alumnos, nuestros estudiantes frente a un tema determinado, ¿no? Es decir, el alumno viene con algo de conocimiento, así sea el mínimo, ¿no? Pero ya viene con un saber previo. ¿Desde dónde? ¿Cuál es la primera escuela? ¿No? ¿Cuál es la primera escuela? La familia, ¿no? Su familia, su hogar. Entonces el alumno viene con algún saber previo desde su hogar, ¿no? Entonces nosotros tenemos o podemos utilizar ese saber previo, es decir, ese conocimiento, esa breve teoría que puede tener el alumno sobre un tema determinado, ¿no? Podemos utilizarlo como punto de partida para generar, ¿no? Y desarrollar otros procesos de aprendizaje, ¿no? Nos podemos valer de esto, ¿no? Ejemplo, ¿no? A ver, en ciencias vamos a trabajar en los primeros ciclos, ¿no? Vamos a trabajar el tema de lo que es animales salvajes, animales domésticos, ¿no? El niño, pues, de casa no va a venir en cero, ¿no? El niño ya tiene una idea, una noción, aunque sea mínimo, de lo que es un animal salvaje, ¿no? Porque los padres en la casa le han enseñado a través de la televisión, de videos, contándole, a través de láminas, ¿no? Le han enseñado desde muy chico, ¿no? Por ejemplo, el león, el cocodrilo, el elefante son animales salvajes, ¿no? Y animales domésticos es el perro, el gato, etcétera, como querramos poner nosotros el ejemplo, ¿no? Entonces, nos valemos de eso como punto de partida para poder generar y desarrollar más aprendizajes. Entonces, un saber previo siempre va a ser como una ayuda o un comodín, ¿no? Para nosotros,
para poder desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y esto trae como consecuencia lo que tenemos acá en color verde, en la parte de abajo, ¿no? Que nos va a servir para construir el nuevo aprendizaje, ¿no? Es decir, nos valemos de los saberes previos, ¿no? Como les decía, como punto de partida, como base, como andamiaje, ¿no? Para construir un saber nuevo, ¿no? Un nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, miren qué relación guardan los saberes previos con los nuevos conocimientos que nosotros queremos generar, queremos construir en nuestros estudiantes, ¿no? Hay relación, están vinculados estrechamente, ¿no? En el siguiente punto, que lo tenemos con color anaranjado, ¿no? Nos dicen o nos plantean, ¿no? Aprender del error constructivo, ¿no? Eh, Siempre sostengo que un error es una fuente de aprendizaje, ¿no? Como dice el dicho, de los errores se aprenden, ¿no? Hay personas que todavía no lo toman así, ¿no? Y el error lo asumen como un fracaso, ¿no? O como una molestia, ¿no? Ay, me equivoqué, lo hice mal, uy, perdí, no sé hacer las cosas, ¿no? Pero el error no es eso. El error te va a servir para que tú, o les va a servir a nuestros estudiantes para que tú aprendas a reconocer tus fortalezas, porque no te vas a ver equivocado en todo, ¿no? Aprendas a reconocer tus fortalezas, es decir, qué es lo que haces bien, pero también a su vez aprendas a reconocer, a identificar tus debilidades, ¿no? Algo que por allí hay que afinar, hay que fortalecer, que por allí está de pronto un poco débil y debemos fortalecerlo, debemos mejorarlo, debemos corregirlo, ¿no? Entonces, para eso nos va a servir el error, ¿no? Imagínense, si no tuviéramos errores, ¿cómo aprenderíamos, no? ¿Cómo aprenderíamos, no? Cuando aprendemos algo, y eso creo que nos ha pasado a todos nosotros en cualquier rubro o en cualquier materia o en cualquier etapa o fase de nuestra vida, ¿no? Cuando aprendemos algo o cuando pretendemos realizar algo por primera vez, ¿no? Siempre en la primera vez vamos a tener un margen de error, ¿no? Yo creo que no existe una persona que me diga, no, yo la primera vez que lo hice me salió excelente, me salió perfecto, lo hice de maravillas. Siempre por allí nos va a faltar afinar algo, nos faltó un detalle, ajustar algo, ¿no? Porque de eso se trata el aprendizaje, ¿no? ¿Qué mejor no quisiéramos nosotros que los aprendizajes sean perfectos, sean excelentes? Pero sabemos que los aprendizajes conllevan a un proceso, ¿no? Un aprendizaje está lleno de etapas. Un aprendizaje no se realiza de la noche a la mañana, ¿no? Un aprendizaje es un proceso, por eso se llama proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es decir, va a estar compuesto de etapas, de secuencias, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar y vamos a ver el siguiente punto, ¿no? Que lo tenemos con color azul y dice generar el conflicto cognitivo, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con generar el conflicto cognitivo? Es decir, replantearnos la situación, ¿no? Y analizar nosotros mismos de manera coherente e imparcial o autoevaluarnos y decir, ¿no? Lo hice bien, ¿qué me falta mejorar? ¿No? O cómo puedo, lo hice bien, pero ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo lograr niveles de excelencia? Y si lo hice mal o si me equivoqué, ¿cómo puedo corregir? ¿Cómo puedo revertir esa situación? ¿No? Es decir, y esto lo voy a hacer, ¿no? A través del análisis, ¿no? A través del análisis, a través de la indagación, ¿no? Porque voy a querer indagar, voy a querer averiguar, ¿no? Luego, vamos a irnos a la parte de arriba, ¿no? Vamos a irnos a la parte de arriba en color celeste
vamos a poder observar un punto muy importante que lo tenemos allí y que es relevante, creo yo, para el proceso, ¿no? De enseñanza con nuestros alumnos, ¿no? Y es generar el interés, ¿no? Y disposición como condición para el aprendizaje, ¿no? ¿Y cómo genero el interés? Estimulando al alumno, ¿no? Motivándolo, creándole la curiosidad, despertando en él la curiosidad, ¿no? Es decir, cuando enseño a adultos, ¿no? A mis alumnas, cuando enseño a mis alumnas adultas, siempre les digo, ¿no? Chicas, no vayan de frente o no entren de lleno a la actividad, no entren de lleno a la actividad directamente, siempre estimulen, siempre creen expectativa en el alumno para que el alumno se sienta atraído, generen curiosidad, ¿no? No vayan de lleno, no saquen de frente la hoja de aplicación, el libro, el cuaderno. Siempre hay que hacer una actividad motivacional para despertar el interés del alumno. Cuando el alumno se interesa en algo, presta atención porque está interesado, ¿no? Quiere descubrir, quiere aprender, quiere saber, ¿no? Y entonces presta atención, ¿no? Ese es algo elemental, ese es un proceso que va a desarrollarse en nuestro cerebro. Pero si al alumno no le interesa el tema, no va a prestar atención. Entonces, si no desarrollamos la parte motivacional, cuando tú entres de frente a tu tema, al desarrollo de tu tema, vas a tener alumnos que están conversando entre ellos, que están mirando para otro lado, o que te están mirando, pero que su mirada está viéndote a ti, pero su cabeza está en otro lugar, ¿no? Y cuando tú preguntas, no te responden, ¿no? O cuando tú quieres que intervengan, no lo hacen. ¿Por qué? Porque no están conectados, es decir, no tienen interés. Y no tienen interés, ¿por qué? Porque no han sido motivados, ¿no? Entonces, sucede algo muy distinto si yo motivé a mi alumno, ¿no? Si yo motivé a los estudiantes, ¿no? ¿Y cómo los puedo motivar? Bueno, la motivación va a cambiar según el ciclo en el cual nosotros enseñemos, ¿no? En educación inicial es quizás un poco más fácil, porque si bien es cierto, nuestros alumnos tan pequeños, sus momentos de concentración son pocos, no duran tanto tiempo como en un alumno más grande, los podemos motivar a través de canciones, a través de juegos, a través de adivinanzas, ¿no? Y el alumno entonces, por curiosidad, va a demostrar interés, ¿no? Entonces, nosotras empleamos mucho, pues en educación inicial se emplea mucho lo que es una canción, una adivinanza, un juego, ¿no? Pero quizás con alumnos del nivel primaria o de secundaria no podamos emplear esta estrategia. Entonces, vamos a tener que cambiar de estrategia, ¿no? Vamos a tener que cambiar de estrategia para despertar en ellos su interés, ¿no? Quizás lo vamos a hacer a través de un diálogo, ¿no? Alumnos, chicos, chicas, el día de hoy eh, van a aprender algo, o de repente no mencionemos la palabra aprender, ¿no? El día de hoy voy a contarles algo, voy a demostrarles algo que les va a servir para su vida práctica, ¿no? Para cuando ustedes estén en su casa, cuando ustedes salgan a la calle, de repente cuando ustedes estén en el supermercado, ¿no? Cuando ustedes vayan a la tienda o vayan al mercado a realizar alguna compra, ¿no? Y los chicos se van a quedar, pues, ¿de qué está hablando el profesor o la profesora? ¿No? Entonces ya desperté su curiosidad, ¿no? Porque dirán algo que nos sirva para cuando vayamos a hacer compras, cuando estemos en la casa, cuando estemos en el supermercado. Y bueno, y una vez que les metí el bichito de la curiosidad, digo, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a aprender a realizar eh, multiplicaciones, divisiones, ¿no? Entonces lo dejé pues al alumno con unas simples preguntas, ¿no? Y el alumno ya va a tomar atención, ¿no? Y va a decir, bueno, ¿no? Multiplicaciones, divisiones, claro, porque cuando voy al mercado, cuando acompaño, me voy a la tienda, algo me va a servir, tiene que ver para mi vida práctica, ¿no?
lo voy a poder emplear para actividades de mi vida cotidiana, ¿no? Entonces quizás va a poder prestar mayor atención. Esto es por ponerles un ejemplo. Yo sé que ustedes cuentan con otras estrategias, ¿no? Entonces es simplemente por ponerles un ejemplo, ¿no? Y esto guarda relación con lo que tenemos acá en color vino, ¿no? O guinda, como le deseen llamar, que dice partir, ¿no? De situaciones significativas, ¿no? Es decir, situaciones significativas, ¿cuáles son? Situaciones relevantes, situaciones de nuestro quehacer diario, ¿no? Que nos demos cuenta que aprendiendo eso lo vamos a poder integrar a nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque va a formar parte o nos va a ser útil para la vida práctica, ¿no? Entonces le tomamos interés porque, bueno, ahora yo sé que aprendiendo a multiplicar o aprendiendo a dividir, ¿no? O aprendiendo a sumar o a restar, nadie me va a engañar al momento de ir a comprar, ¿no? Al momento de realizar un encargo que me digan, ¿no? Tengo que aprender a reconocer bien todo el sistema monetario de mi país, porque así voy a aprender cómo dar un vuelto, cómo recibir el dinero, ¿no? Entonces, hacerle ver al alumno, ¿no? Que todos los aprendizajes que nosotros les brindamos les van a servir, ¿no? Para su vida, ¿no? Entonces son situaciones significativas, ¿no? El siguiente punto que lo tenemos con color morado, ¿no? Se refiere a promover el pensamiento complejo, ¿no? Es decir, promover o fomentar el desarrollo y el análisis de ideas, ¿no? De soluciones o de alternativas de solución, ¿no? O propuestas, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Propuestas que los alumnos puedan plantearnos, ¿no? O ideas, ¿no? Que ellos puedan plantearnos o que puedan contribuir a desarrollar mejor su proceso de aprendizaje, ¿no? Y acá guarda mucho relación con lo que tenemos, con el aspecto que tenemos en color verde, que dice, ¿no? Promover el trabajo cooperativo, ¿no? El trabajo cooperativo, ¿no? Es los trabajos grupales, ¿no? Y no solamente los trabajos grupales, sino también cuando el alumno aprende a colaborar o a contribuir con ideas al trabajo que se realiza en el aula, en el grupo, ¿no? En el contexto donde él está desarrollándose, ¿no? Entonces, no quedarnos como espectadores, sino que participar, que nuestros alumnos participen a través de ideas, de sugerencias, de ejemplos, ¿no? Porque el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Lo deben realizar todos, ¿no? Y debe llegar a todos. Y todos deben ser los beneficiarios, no solamente algunos, ¿no? Entonces, esto guarda relación con el punto que está abajo en el color rojo que dice, ¿no? Justamente lo que yo les estoy comentando, mediar el progreso, ¿no? De los estudiantes de un nivel de aprendizaje, ¿no? Es decir, intervenir, ¿no? Formar parte de, ¿no? Formar parte de su nivel de aprendizaje, comprometernos en ver cómo están, ¿no? ¿En qué nivel están? ¿Están en un nivel óptimo? ¿Están en un nivel que necesita apoyo, necesita reforzamiento? ¿O están en un nivel deficiente? ¿No? Entonces, em, todos estos aspectos han sido orientaciones pedagógicas, ¿no? Que les van a servir a ustedes para un mejor desarrollo de competencias. Y digo orientaciones porque estoy segura que ustedes manejan otras alternativas, ¿no? O han experimentado con otras ideas. Sin embargo, esto les va a servir como una fuente de propuestas, ¿no? O de nuevas alternativas para que quizás en algún momento de su desempeño docente lo puedan aplicar o lo pongan en práctica en el momento que ustedes crean pertinente o en el momento que consideren más adecuado, ¿no?
Bien, vamos a continuar ahora con lo que es enfoques transversales, ¿no? Sabemos nosotros que voy a tratar de agilizar un poco esto y tratar de realizar los 7 enfoques, ¿no? Sabemos nosotros, colegas, ¿no? Que tenemos pues los 7 enfoques, ¿no? Y a ver, para refrescar ideas o conocimientos, ¿no? Vamos a dar algún marco teórico, ¿no? ¿Qué son los enfoques transversales, ¿no? Son concepciones importantes sobre las personas, ¿no? Y su relación con los demás, ¿no? Es decir, su interacción con los demás, con el entorno, ¿no? Y con el espacio común donde viven y se traducen o se van a traducir en formas específicas de actuar, de manifestarse, de proceder, ¿no? Y estos enfoques en sí, ¿qué van a constituir los valores, ¿no? Los valores, las actitudes, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Las normas de convivencia, ¿no? Que tanto estudiantes como nosotros, docentes y autoridades, ¿no? De una institución educativa, debemos demostrar en la dinámica diaria y en el quehacer pedagógico, ¿no? Cotidiano de nuestra institución educativa, de nuestra escuela, de nuestro colegio, ¿no? Es decir, nosotros también nos involucramos en todo lo que es enfoques transversales, ¿no? Y por qué no decirlo, somos los primeros en poner en los ejemplos, ¿no? En demostrar de qué se trata. Allí tenemos pues el primer enfoque, ¿no? Que es el enfoque de los derechos, ¿no? Sabemos obviamente todos los derechos que tienen nuestros niños, nuestros adolescentes, ¿no? Los derechos y los deberes, ¿no? Por mencionar algunos, no voy a mencionar todos los derechos, ¿no? Porque nos va a ganar el tiempo, pero los derechos pues fundamentales a la vida, a la educación, a la vivienda, a la salud, ¿no? A la alimentación, ¿no? Por decir algunos, ¿no? Por mencionar algunos, ¿no? Y un derecho también siempre va asociado de deberes, ¿no? El segundo enfoque, ¿no? El enfoque inclusivo, ¿no? Que es el enfoque que tiene que ver con la atención a la diversidad, ¿no? A las personas, ¿no? A esa población estudiantil que tiene o cuenta con habilidades distintas, diferentes a los de un grupo determinado de alumnos, ¿no? Entonces debemos de fomentar eh, esta inclusividad, ¿no? El enfoque inclusivo, es decir, integrar y no discriminar, ¿no? Integrar, que todos los alumnos se integren, ¿no? El enfoque intercultural también guarda relación con este que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a respetar y convivir con diferentes razas, con diferentes creencias, con diferentes culturas, ¿no? De la sierra, de la costa, de la selva. Somos un país pluricultural, plurilingüista, ¿no? Entonces tenemos que enseñar a nuestros alumnos a valorar el lugar donde han nacido, valorar sus costumbres, su música, su gastronomía, el arte, ¿no? En esto podemos aplicar el dicho, ¿no? Que dice primero lo nuestro y después el resto, ¿no? Apreciemos primero nuestra cultura, sintámonos orgullosos de nuestros orígenes, ¿no? Valoremos, ¿no? Aprendamos, ¿no? Quizás siempre nos falta algo, ¿no? Algo de conocer sobre nuestra cultura, el arte, la gastronomía, ¿no? Entonces, el alumno, nuestros niños, nuestros jóvenes, tienen que aceptar y valorar su cultura, ¿no? Y apreciar y cuidarla y difundirla, ¿no? Acá tenemos el siguiente enfoque, el cuarto, que está relacionado con la igualdad de género, ¿no? Hay que fomentar en nuestros alumnos y desterrar estereotipos, ¿no? Estamos en pleno siglo XXI
Y bueno, tenemos que ir fomentando y desterrando el machismo de nuestros alumnos. Es un poco difícil, todavía se conserva y ustedes lo pueden notar. Muchas veces todavía se maneja eso de los colores, ¿no? Rosado, lila, fucsia para las niñas y para los varones azul, celeste. Si una niña se pone color azul o celeste, no lo digo en todos los lugares, pero todavía en algunos lugares todavía, ¿no? Se ve como que no, ese color es para los varones, ¿no? ¿Tú por qué vas a usar ese color si tú eres niña o tú eres niño, ¿no? Tú tienes que vestirte con este color o tú tienes que usar este color. Entonces, hay que ir rompiendo esos estereotipos, ¿no? O estas actividades están solamente determinadas para las niñas y estas actividades están determinadas para los varones, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros como educadores lo trabajamos en el aula, pero eso también ya viene de casa, ¿no? Entonces, eso está arraigado, ¿no? Ha sido arraigado generación tras generación y entonces nos va a costar trabajo y nos está costando trabajo, ¿no? Ir cambiándoles el chip, pues, ¿no? A los padres de familia en este aspecto, ¿no? Y que se den cuenta, pues, que ahora en la actualidad, pues, vivimos en un mundo en el cual las mujeres también pueden realizar, y ya estamos, mañana estamos celebrando nuestro día, ¿no? Estamos conmemorando nuestro día de la mujer, ¿no? Y podemos distinguir y podemos notar que las mujeres nos desempeñamos también, podemos ser pilotos, podemos manejar un auto, podemos jugar fútbol, podemos ser mecánicas, ¿no? El día de hoy acabo de ver una noticia en las redes sociales de que Celsico estaba graduando a un grupo de mujeres electricistas y albañiles, ¿no? Entonces, seguramente mañana también se van a estar otorgando algunos premios a algunas mujeres que han logrado destacar en algún tema o en algún rubro determinado, ¿no? Son representativas porque ustedes saben que todas las mujeres, ¿no? Valemos, ¿no? Por todo lo que hacemos el día a día, ¿no? Y que muchas veces no nos entregan un premio, no nos entregan algo, pero nosotras sabemos el valor que tenemos, ¿no? Dentro de la sociedad y dentro del mundo, ¿no? Luego, para continuar, estimados colegas, tenemos el enfoque ambiental, ¿no? Que implica el respeto y el valor a la naturaleza, al medio ambiente, el respetar las especies y cuidar y proteger a las especies de animales, ¿no? Que están en peligro de extinción. El tema del medio ambiente, ¿no? El uso correcto del recurso hidrobiológico del agua, ¿no? Sabemos que el agua pues escasea en todas partes del mundo. Todavía tenemos poblaciones que no cuentan con el líquido elemento o todavía hay comunidades, ¿no? Que inclusive acá, ¿no? En la misma capital que cuentan con el agua por horas, ¿no? Y no lo tienen de forma continua como debería ser. Tenemos el tema del reciclaje, ¿no? Desterrar el uso del plástico, el uso indiscriminado del plástico, la contaminación, ¿no? Eh, el tema de la capa de ozono, del efecto invernadero, es decir, tenemos una serie de temas para trabajar acá con nuestros alumnos, ¿no? Para que ellos entiendan de qué se trata, ¿no? Todo lo que es el cuidado de la naturaleza, ¿no? Y qué es lo que les estamos dejando a ellos, ¿no? ¿Qué mundo estamos teniendo, ¿no? Ahora, en estos momentos, sabemos todos nosotros que muchos de los desastres naturales que ahora se están dando, ¿no? Por poner un ejemplo, temperaturas muy bajas o muy altas que antes no se presentaban, son a raíz de todo esto, ¿no? Del recalentamiento global, de la capa de ozono, ¿no? Que todo esto, de la contaminación, que todo esto trae un efecto en cadena y causa un efecto rebote, ¿no? Sabemos nosotros, por poner un ejemplo, por citarles un ejemplo, ¿no? Que yo sé que es de conocimiento de ustedes,
que a raíz del deshielo de los glaciales que ya tiene muchos años, ¿no? Entonces, aumenta el nivel de agua en los océanos, pero a su vez hay muchas especies de animales que pierden su hábitat, ¿no? O que han tenido que emigrar y han sido desplazados porque ya no pueden vivir en el lugar donde antes habitaban. Entonces, por resumirlo, es un efecto, ¿no? Que va a desarrollarse en cadena, ¿no? Es decir, al no existir una especie, ¿no? Una especie animal o al perder algún tipo de flora, ¿no? Todo eso va a repercutir, ¿no? Porque no se olviden, colegas, ¿no? Sabemos nosotros de la existencia de la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, cuando un eslabón de la cadena se rompe, genera un desequilibrio en toda esa cadena, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo ahora, ¿no? En la actualidad. Y eso es lo que debemos enseñar y transmitir a nuestros alumnos, ¿no? Para que ellos formen parte activa de todo esto, ¿no? ¿Y cómo nos van a ayudar? Bueno, nos ayudan en primer lugar reciclando, ¿no? Haciendo un uso correcto del agua, ¿no? Cuando van a los servicios higiénicos, ¿no? Eh, no contaminando, ¿no? Y así vamos a tener una serie de acciones que podemos ir trabajando con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros jóvenes en las aulas a lo largo de este año escolar, ¿no? Y esto es importante porque los alumnos, nuestros estudiantes, van a generar un efecto multiplicador. Sabemos que el alumno cuando aprende algo con gusto, cuando lo aprende bien, va a la casa y lo comenta, ¿no? Lo transmite y él se vuelve como un agente educativo, ¿no? Porque va a la casa y cuenta o comenta, ¿no? Papá, mamá, no debemos usar mucho el plástico porque mira lo que pasa, o las bolsas de plástico, mueren los lobos marinos, mueren los pelícanos, qué sé yo, una serie de especies marinas, ¿no? Animales marinos, ¿no? Entonces, eh, va a crear quizás conciencia entre nosotros los adultos, ¿no? Es decir, en su familia. Entonces se va a producir el efecto multiplicador. A veces los padres de repente nos cuesta trabajo comprender algo cuando nos lo dicen por la televisión o nos lo dice otra persona, ¿no? Pero cuando nos lo dicen nuestros hijos, como que se nos mueve el piso, ¿no? Y lo podemos comprender mejor. Entonces, de esta manera nuestros alumnos van a contribuir, ¿no? Nos van a ayudar a concientizar a la gente en este aspecto del cuidado del medio ambiente, ¿no? Bueno, luego vamos a tener el siguiente enfoque, que es el enfoque de orientación al bien común, ¿no? Y este enfoque está relacionado a la convivencia democrática, al respeto, ¿no? A la práctica de la empatía, las habilidades blandas, la tolerancia, la flexibilidad, ¿no? A saber vivir en comunidad, en democracia, a concertar, ¿no? A aceptar opiniones divergentes a las de nosotros, ¿no? Y a saber escuchar, ¿no? Una ciudadanía democrática, ¿no? Y esa ciudadanía democrática empieza desde el colegio, desde la familia, ¿no? Para luego tener adultos que sepan convivir en democracia y no tener adultos conflictivos, ¿no? Y el siguiente enfoque, ¿no? Es al que queremos llegar todos nosotros como educadores, como docentes, ¿no? Que se refiere o está relacionado con la búsqueda de la excelencia, ¿no? Es decir, nosotros apuntamos a que nuestros alumnos, pues, todos queremos y apuntamos a eso y queremos que nuestros alumnos sean destacados, aprendan, saquen las mejores notas, 19, 20, ¿no? Que todos tengan excelentes calificaciones, que desarrollen al máximo sus capacidades, sus habilidades. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener piedritas en el camino, ¿no? Y que en algunos casos va a costar trabajo, pero no va a ser imposible, pero va a costar mayor esfuerzo
¿no? De nuestra parte y de parte de nuestros estudiantes, lograr esos resultados, ¿no? Pero no es imposible, ¿no? No es imposible, sino que vamos a tener que trabajar más, practicar más, ¿no? En diferentes aspectos de nuestro quehacer pedagógico, ¿no? De nuestro desempeño docente para lograr estos resultados, ¿no? ¿Qué no quisiéramos nosotros, ¿no? Pero sabemos que no es la realidad, que en un aula todos los alumnos estén parejos y todos tengan 18, 17, ¿no? Pero sabemos pues que el aula, ¿no? La comunidad educativa, nuestro grupo de alumnos es como en una familia, ¿no? ¿Y por qué? Porque también todos tienen diferentes ritmos de aprendizaje, tienen diferentes niveles y grados de maduración, ¿no? Entonces, eh, no tenemos un grupo homogéneo, ¿no? Vamos a tener siempre los alumnos, pues, que andan a un ritmo acelerado y vamos a tener a los alumnos que están en un ritmo estándar, ¿no? En un ritmo promedio de aprendizaje y vamos a tener por allí 3 o 4 que están con un ritmo pausado, sin que esto quiera decir que unos son más inteligentes que los otros, ¿no? Simplemente que con algunos hay que emplear estrategias o metodologías de aprendizaje distintas porque procesan la información de manera diferente y tenemos que tomar en cuenta sus ritmos de aprendizaje, ¿no? Sus ritmos de aprendizaje, sus niveles de maduración, ¿no? Cognitiva, socioemocional y psicosocial, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta. Al final, todos van a llegar a la meta, todos van a llegar al final del camino, ¿no? Eh, Siempre me quedo con esta frase, ¿no? Que muchas veces no gana el que camina más rápido, sino el que camina mejor, ¿no? Y si no, acuérdense, pues ustedes recordemos la fábula de Sopo, de la tortuga y la liebre, ¿no? La liebre pues era la veloz, ¿no? eh, era la que estaba confiada, ¿no? Por cuestiones obvias, ¿no? Que sabíamos que ella iba ganador. ¿Por qué? Porque sabemos, pues, ¿no? Que la velocidad era uno de sus puntos a favor, ¿no? ¿Y quién tenía las de perder? La tortuga, ¿no? Porque la tortuga, pues, iba más pausada, por no decir lenta, pero sin embargo, ¿quién ganó? ¿No? Ganó la tortuga. ¿No? Y eso aplica para la vida, ¿no? En algunas ocasiones se aplica para la vida. Muchas veces no gana el que va más rápido, sino el que va mejor, el que hace mejor las cosas, ¿no? Porque el que va más rápido se puede tropezar o se puede caer, ¿no? Pero el que lo hace mejor, ¿no? Va a tener quizás menos probabilidades o menos márgenes de error, ¿no? Entonces, quedémonos con esta reflexión y con este pensamiento, ¿no? Estimados colegas, ¿no? Eso se ha visto mucho en la vida cotidiana, ¿no? Y se ha visto mucho, y creo que quizás ustedes también lo han vivido, ¿no? A veces tenemos alumnos que empezaron muy bien el año escolar y luego conforme se van desarrollando las cosas, ¿no? A veces se confiaron o se durmieron y empiezan a bajar, ¿no? A bajar sus puntajes, a bajar sus notas. Y sin embargo, tenemos alumnos que empezaron un poco bajos, ¿no? Pero fueron caminando con paso seguro, ¿no? Lento pero seguro, ¿no? Y fueron mejorando, ¿no? Y quizás hasta llegan a los niveles de los alumnos que iban mejor y a veces hasta los sobrepasan, ¿no? Entonces, estas situaciones se nos han dado, ¿no? Se nos han dado y en algunas oportunidades, ¿no? En algunos años lectivos y quizás se van a seguir dando, ¿no? Porque de eso se trata el aprendizaje, ¿no? De eso se trata el aprendizaje, ¿no? De ir viendo qué es lo que, qué metodología, qué estrategia me resulta mejor, dónde debo hacer una retroalimentación, cómo van mis estudiantes, quiénes necesitan apoyo, quiénes necesitan mayor monitoreo, quiénes necesitan mayor seguimiento, quiénes pueden ir avanzando solos, ¿no? ¿Dónde debo fortalecer, dónde debo afianzar mejor y dónde debo potenciar? ¿No? Porque tampoco puedo dejar de dar a los alumnos que están con buenos niveles.
a los que están con unos excelentes niveles, ¿no? Es mi responsabilidad también potenciarlos, ¿no? Es decir, elevar más ese nivel, ¿no? Pero también, asimismo, tengo la obligación y el deber de retroalimentar, ayudar, ¿no? A los que todavía necesitan un poco más de apoyo, de seguimiento o de monitoreo. Bien, estimados colegas, estamos llegando pues al final de la conferencia del día de hoy, de esa capacitación programada para hoy, martes 7 de marzo. Eh, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Ya nos estaríamos reencontrando la semana siguiente, ¿no? En este caso, para ser más específicos, el día lunes a las 7 de la noche, ¿no? Ya hemos avanzado con varias conferencias, ¿no? Miren qué rápido se nos ha pasado el tiempo. Yo me imagino o supongo